Cancún. Ahora es asesor y consultor y nos vino a dar una plática titulada Economía y Desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues es muy significativo porque pues yo aquí estuve 10 años más o menos colaborando. Me pensiono del Politécnico y justo a los 15 días me invitan a dirigirse a Cancún. Tuvimos que echar marcha atrás en el proceso. Ya que terminó Cancún, bueno, retomamos la pensión. Y de eso ya hace 6 años, 5 años. Y de esa fecha para acá, pues he estado trabajando para empresas, para personas, haciendo asesoría, consultoría. Y la plática de hoy precisamente es sobre un tema que, bueno, para muchos, incluyéndome, era así como una caja negra esto de la economía. En algún momento el tema de desarrollo humano lo fue, y fue un reto personal casi por 20 años el llegar a una conclusión útil, una conclusión satisfactoria. Y igualmente con este tema, dice, bueno, tantos expertos en el mundo en economía, y cómo es posible que estemos tan mal como seres humanos en el tema economía. O sea, hay algo que o es muy difícil o se está abordando de tal suerte que se está desvirtuando lo más esencial, ¿no? En ambos casos el punto es que son temas muy complejos, con mucha variación, con muchas variables, y no son fáciles de comprender precisamente por la gran diversidad que conlleva. Todos ustedes llevan materias relacionadas con matemáticas, ¿cierto? Bien, entonces, a ver, pregunta de examen. Bueno, me gusta interactuar con el público, pero todas las preguntas que les voy a hacer, si no se las supieran, no se las pregunto, entonces tengan la confianza que no hay problema con eso, ¿no? Cuando hay un problema matemático muy complejo, ¿cómo lo resolvemos? Cuando hay algo así muy complicado en matemáticas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos a eso? ¿Quién me dice? Simplificando. ¿Qué quiere decir? Haciendo suposiciones. A ver, anímese. Mirando un ejemplo. Está muy complejo. Lo divides en partes. Pequeños problemas, resuelve los pequeños problemas y luego lo integras. Y en ese momento ya se clarifica lo que estaba complejo. ¿Sí? La mayoría de las veces, claro, sí, la mayoría de las veces. Bueno, pues eso fue lo que hice con este tema de desarrollo humano y también con este tema de economía. Entonces vamos a poner la presentación. Gracias. Ahí debe de aparecer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con una secuencia, ¿no? Para estar todos en una frecuencia. Economía es, de acuerdo a una definición genérica, conjunto de actividades de la colectividad humana relacionadas con la producción y consumo de la riqueza. O sea, de eso se trata, ¿no? De producir riqueza y consumir riqueza. ¿Quién puede participar en producir riqueza? Todos, ¿verdad? Todos. Esencialmente se trata de una historia de dar y recibir, ¿cierto? O sea, generamos algo que damos, alguien lo recibe, nosotros para dar recibimos algo
Y esa es la historia, ¿no? ¿Qué pasó? Platica. No, nada, no. Platica el chiste, Me digo. acordé. A ver. No, le iba a preguntar que si es mejor dar o recibir. Depende de qué estado de ánimo te encuentres. ¿No? Sí, sí. Digo. Está bien. Bien, entonces todo ser humano que pueda aportar algo tiene lo necesario para hacerse merecedor a cambio de riqueza económica. Algo que dar, conocimiento, servicio, diversión, alegría, algún bien perecedero, no perecedero, producto, valor agregado, ayuda, emoción. Un niño, por ejemplo, ¿qué les da a sus padres? Alegría. ¿Y qué recibe? ¿Mande? Les da trabajo, claro. ¿Y qué recibe? Recibe, bueno, pues, mínimo alimento, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esa es la historia esencial de esto, ¿no? ¿Quién se encarga o quién se de esos temas? Bueno, el Banco de México, Hacienda, Economía, INEGI, en fin. ¿Quiénes comparan, llevan estadísticas, alertan? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Naciones Unidas, Banco Mundial y más. Por ejemplo, la organización, la OECD, recomienda para México, o en 2012 recomendaba, para mejorar la economía, recomendaba mejorar la educación primaria y secundaria, aumentar la competencia, restricciones sencillas para la inversión extranjera en electricidad y líneas telefónicas, mejorar la ley de la regla, o sea, acatar las disposiciones en el caso de telecomunicaciones, que había una controversia en esa fecha, mejorar la operación de Pemex y una reforma tributaria con visión de crecimiento económico. Entonces, todas esas recomendaciones en sí, en esta historia de dar y recibir, díganme ustedes qué orientación tienen. Incrementar la riqueza, ¿no? Al incrementar la riqueza, aumenta la posibilidad de dar y recibir. Bueno, el otro extremo de la historia es la pobreza. Entonces, la pobreza es lo opuesto a un crecimiento económico. Y entonces, bueno, primero habría que ubicar la definición de pobreza, que dice: pobreza es la incapacidad del individuo de consumir lo suficiente para atender sus necesidades básicas. Entonces, aquel individuo que no alcanza a obtener el recurso económico para cubrir su alimentación, por ejemplo, ya está en pobreza. Y bueno, alguien por ahí generó una nueva definición de riqueza económica, que dice que aquel que es capaz de ser autosustentable en sus necesidades todas, esa persona es rico. La nueva definición, ¿sí? Ya no es cuántos millones y la revista Forbes, no, nada de eso. Es que logra ser autosustentable con su trabajo, abastecerse en todas sus necesidades a sí mismo. Y lo opuesto es que alguien que no le alcanza ni para comer. Y bueno, habla también que $2 al día es el nivel al borde de la pobreza a nivel mundial, y que la mejor estrategia de las personas en esa condición es emigrar a otro país. El otro punto donde nos alerta estas organizaciones es en el tema del reparto de la riqueza. ¿Ustedes qué se imaginan respecto a los 6,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta? ¿Qué tanta riqueza habrá, más o menos comparado a otro siglo, otra época? ¿Habrá más riqueza económica o menos? Más, ¿por qué? Todas las actividades, la globalización, todo lo que hay, todos los intercambios comerciales que hay. Ajá, pero también además, ¿por qué más? Ajá, ¿y por qué más? Pues
porque las cadenas de valor también se han vuelto más complejas, ¿no? O sea, se han vuelto más largas. Ok, En la y, antigüedad la cadena de valor era corta, pues no tenían capacidad de generar riqueza. Ahorita las cadenas de valor son muy largas y nos permiten, digamos, a lo largo de ellas, pues ir generando valor. ok, ¿y por qué más? Porque hay más personas. Hay más personas, ¿y por qué más? ¿Quién tiene por ahí ubicado el esfuerzo del trabajo de sus abuelos, por ejemplo? ¿Sus abuelos generaron riqueza económica? Algunos ya murieron, ¿cierto? ¿Se pudieron llevar algo de lo que generaron? ¿Nada? ¿Ni sus huesitos? No, ¿verdad? ¿Sus padres generaron riqueza? ¿Se pueden llevar algo? No. Entonces hay una riqueza acumulada generacional que la podemos ver en edificios, en empresas, que pasa a otra generación, ¿no? Este mismo edificio que ahora compartimos, hace 15 años, era un edificio de 1000 metros rentado en José Ciro, y entonces el esfuerzo colectivo, impuestos, lo que ustedes quieran, nos trae este resultado, y es una riqueza que estamos aprovechando, y que se agrega a la riqueza de las cadenas de valor, de que somos más, de los intercambios. Entonces, ahora hay más riqueza económica que la que había antes y se va acumulando. Entonces, podríamos suponer que si esto es así, pues tendríamos que estar mejor todos los humanos en términos de riqueza económica, ¿cierto? Pues sí, Pues hay pero, más, ¿no? Pero el 1% de la población mundial acapara el 90%. Entonces, el tema... ¿Cómo te de la llamas? riqueza. Martín. Martín. Entonces, como dice Martín, el problema es el reparto de esa riqueza, ¿no? Y efectivamente, ese es el problema. México, por ejemplo, está entre los 15 lugares a nivel mundial en Producto Nacional Bruto. O sea, produce mucha riqueza México a nivel mundial. Y repartir esa riqueza entre el número de habitantes también está en los lugares arriba del 10, en muy buen lugar, en Producto Nacional dividido en cuántos habitantes. Pero en el reparto de la riqueza, ¿cómo andará México? 140 y tantos el lugar, 140 y tantos en tema de reparto de la riqueza, ¿no? Entonces, ese es el punto de interés, reducir la desigualdad. Y entonces el índice Gini es el que nos dice exactamente cómo está el asunto de reparto. El índice Gini solo toma valores entre 0 y 1. Si es 0, quiere decir que la riqueza se reparte equitativamente entre toda la población. O sea que a todos les toca de manera igual la misma cantidad de riqueza. Y si es 1, ¿qué querrá decir? Que una sola persona acapara la riqueza de todos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, entre más se acerque a 1, más desigualdad, y entre más cerca a 0, más igualdad. Bien, entonces tenemos que el país con mayor equidad fue Dinamarca en el 2005 con 0.247. Y el más amolado de todo el planeta, Sudáfrica, con 0.67. Entonces, este índice ya tiene un valor diferente al Producto Nacional Bruto o al Producto Interno Bruto, que es el reparto de la riqueza total entre los habitantes, porque habla de, ok, mucha riqueza, pero ¿cómo la repartes? En 2005, México con un índice de 0.51, Cuba en esa misma fecha con 0.37, Venezuela 0.39, Uruguay 0.42, Argentina 0.43, del otro extremo Alemania 0.28, Francia 0.32, Brasil cercano a nosotros 0.51, China 0.47. Entonces, bueno, esa es la realidad. Hay una desigualdad, está medida, es grande. Y todos ustedes son investigadores o se están formando para ello, ¿cierto? Sí. En esas andamos, ¿no? En esos retos andamos. Entonces, ese es el problema.
Entonces ahora les pregunto, resuelvan el problema. ¿Cómo repartimos cómo logramos la igualdad? ¿O cómo bajamos la desigualdad? ¿Qué se les ocurre? Que sea realista, ¿eh? O sea, no hay estacada de la imaginación, no, que sea realista. ¿Cómo podríamos hacer para que el reparto de la riqueza ocurriera de manera más democrática y de manera efectiva? Allá atrás. Cambiando el modelo económico. Pero dinos un ejemplo así exactamente qué hacemos. Pues no sé, copiarle a los países que tienen un menor índice Gini, Ajá. que sea igual en todos los países, ¿no? Pero un ejemplo, como qué acción o como qué propuesta, proyecto concreta para bajar en el grado que sea. No sé, apoyarle a la población para que invierta en un negocio propio, ¿no? Exacto. ¿Quién genera la riqueza económica? Normalmente, ¿quiénes son? Los ciudadanos, las empresas, ¿no? Pero atrás de las empresas, ¿quién está? De las empresas. ¿Quién está atrás? O sea, ¿quién generó la empresa? ¿Quién es el dueño? El emprendedor, ¿no? O sea, un emprendedor, un empresario cualquiera dijo, voy a poner este negocio para que me deje dinero. O sea, una empresa es para que deje dinero, ¿no? Esa es la idea. Vamos, una empresa rentable, pues no estamos hablando de una asociación civil, estamos hablando de una empresa en términos económicos. O sea, nadie va a poner una empresa para perder dinero, la pone para ganar más dinero, ¿no? Entonces, los emprendedores son las personas enfocadas a generar riqueza económica. Entonces, esa es una estrategia. ¿Cómo la podemos resumir? Formar, ¿qué? Emprendedores, ¿no? O sea, más emprendedores. ¿Sí? Dicho de otra manera, empoderar económicamente a más gente. O sea, si el problema de la riqueza es que está concentrada en unas manos, tenemos que empoderar a más manos económicamente, ¿no? Bueno, de acuerdo al paradigma de ustedes, ¿cómo les suena a ustedes en su cabeza empoderarse económicamente ustedes? En este momento, ¿cómo les suena? ¿Les hace sentido? Sinceramente, ¿seguros? ¿Cuál es el sentido de su vida en este momento? ¿Crecer en qué términos? ¿Económicos o académicos? Académicos. Si alguien está pensando aquí crecer en términos económicos, no estaría aquí. Estaría poniendo un negocio, estaría contratando gente, estaría vendiendo algo, comerciando algo. Ustedes están creciendo aquí en términos del conocimiento, ¿cierto? Entonces, aunque suena así muy bien, sí, que nos empoderen económicamente, ¿no? Pero realmente nosotros no estamos en esa emoción. Aunque tienen el conocimiento, y tienen la edad, y tienen todo, sus emociones no están ahí. Pueden decir, qué mala desigualdad, eso está muy feo, los gobiernos no hacen nada, ¿no? O sea, podemos quejarnos todo lo que queramos, pero nuestras emociones están, en este caso de ustedes, en términos del crecimiento académico, del conocimiento, del descubrimiento, de la aportación científica. Y como por alguna vez un investigador muy connotado dijo, no tengo tiempo para estar haciendo dinero. ¿Sí? O sea, mi tiempo es tan valioso que no lo voy a desperdiciar en hacer dinero. ¿Qué les pasa? Mi tiempo lo dedico a hacer investigación. Entonces, fijan cómo no es tan fácil decir, vamos a empoderar más gente. Se requiere que esas personas estén conectadas en ese punto claro de que eso es importante. Y no son muchas. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? El otro tema. Bien. Entonces, en términos de economía, el problema de la desigualdad, la concentración de riqueza en pocas manos, empresas o instancias de gobierno,
Y entonces la definición del crecimiento pues depende de esas pocas personas. Habría que democratizar este tema, pero habría que interesar a más personas para que se enfocaran en estos temas económicos. Ahora la pregunta es, ¿se podrá llevar en paralelo una vida académica y una vida de empoderamiento económico? Pues se debe de poder, ¿no? Pues tiempo como que sobra, ¿no? Entonces eso ya es una semilla, ¿no? O sea, una semillita ahí pum, que plantamos en ustedes, ¿no? Bien. Entonces la recomendación internacional es empoderar económicamente a las personas, grupos o empresas para que generen más riqueza, empleo, oportunidades de la manera más equitativa, en armonía con el ambiente, con miras al desarrollo social. Y pues las acciones incluyen a todos, desde el extremo de los dueños, de monopolios, pasando por los gobiernos federales, a los que están creciendo, a los que están listos para insertarse, a los que desean ser incorporados, y en el otro extremo, a los que no tienen la menor idea de lo que significa educación financiera y empoderamiento económico, como podrían ser ustedes. Porque sus emociones no están ahí, están en el crecimiento académico, insisto. O sea, a mí me gusta trabajar la parte de la realidad, aunque nos sorprenda, ¿no? No de lo que nos gustaría, sino de lo que realmente tenemos. ¿Qué pasa? ¿Se puede generar riqueza de manera ilimitada? O sea, la cantidad de riqueza no tiene límite. Bueno, sí tiene límite por los recursos, ¿no? Entonces es factible o no es factible pensar en esto como una solución, porque, digamos, ahorita la cantidad o digamos la desigualdad permite que hay un cierto nivel de riqueza, pero si la aspiración es que los que están abajo empiecen a subir, si de repente pensamos en un caso extremo, ¿verdad? El 98% de la población mundial teniendo el nivel de riqueza del 1% actual, pues eso pues como que no checa, ¿no? Eso requeriría que existiera una cantidad ilimitada de riqueza, ¿no? O una cantidad muy superior a lo que se tiene. Alguien ubica a Sai Baba, que bueno, ya murió, era un gurú de la India. Entonces un día alguien le preguntó, ¿tú que eres acá el mago? Si eres tan efectivo como dices, a ver, elimina la pobreza del mundo. Y entonces contestó, ¿y tú los podrás contener? O sea que es más o menos en la dirección, ¿no? Si todas las personas son tan ambiciosas y avariciosas como los que acumulan la riqueza, pues nos acabamos el planeta rápidamente, ¿no? Bueno, pero es un proceso. El tema de la sustentabilidad es un tema creciente. ¿Qué quiere decir sustentable? Que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades y que esas acciones permitan que las generaciones futuras también tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades. Ese es el tema, ¿no? Sí crecimiento, pero sustentable. O sea, que esta generación no agote los recursos para las generaciones que vienen. Más bien, que los recursos se sostengan para esta, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Ese es el reto, la sustentabilidad, y el reto también es la parte de las tecnologías limpias. Porque puede ser sustentable, pero puede estar contaminando, desbastando, desforestando, y eso, bueno, está limitando los recursos. Es un proceso, ¿no? O sea, son varias variables las que están ahí metidas. Pero el tema sigue siendo, hoy por hoy, pues el tema de la desigualdad. Por ejemplo, en México, y en particular en Latinoamérica, las personas más adineradas, las más adineradas de todas, ¿de dónde proviene su riqueza económica? ¿Quién sabe? Monopolios gubernamentales. O sea, los más ricos, los más ricachones, han hecho fortuna del erario público. O sea, después hicieron empresarios o emprendedores, pero el grueso de la fortuna y de las facilidades y de los subsidios se los dio
los gobiernos. O sea, realmente el emprendedor como tal que ha hecho fortuna con el trabajo, con las ventas, con la ampliación de mercados, no tiene tanto dinero como los que tomaron de la bolsa de todos para hacerse emprendedores. Y ese es un tema también de desigualdad. O de pues tomar ventaja, ¿no? Ventaja o fuerte. Bien. ¿Cómo florece la economía? Cuando existe reinversión productiva por parte de los generadores de la riqueza. Cuando los gobiernos estimulan la diversificación de las economías y el empoderamiento económico de más ciudadanos. Cuando la inversión en activos está ocurriendo. Cuando los nuevos ciudadanos en edad productiva encuentran un nicho de oportunidad. Conforme aumenta la credibilidad de la nación. Y ese es un tema. Crédito, o sea, un crédito económico, atrás, ¿qué conlleva la palabra crédito? Creer. ¿Y atrás? ¿O sinónimo? Prometer, prometo que te voy a pagar. O sea, y si tú le prestas, ¿por qué le prestas? Porque le voy a ganar. Porque crees que te va a pagar, ¿no? Bueno, esa es la credibilidad. La credibilidad deja más dinero que el dinero. ¿Sí? Si la persona no tiene credibilidad, obtiene el dinero. Si no tiene credibilidad, ¿le prestan dinero? No. ¿Sí? Entonces, cuando un país pierde credibilidad, ¿qué pasa con su poder económico? Baja. ¿Sí? Cuando perdemos la credibilidad, la confianza en lo que estamos haciendo, ¿avanzamos o cómo qué nos pasa ahí? Pues nos podemos estancar o hasta retroceder, ¿no? Entonces, ese tema es el tema en donde sí las academias tienen mucho que ver, porque es la certeza de que vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desfavorece el progreso económico? Bueno, cuando los mayores generadores de riqueza invierten con claro desequilibrio importantes sumas en otras regiones o países. O sea, por ejemplo, generan una gran riqueza y van y la invierten en otro lugar para obtener más ganancias, pero rompen los ciclos de dinero de la región. Cuando los gobiernos realizan inversiones equivocadas, ¿como cuáles? A ver. Porque todos nos quejamos de los gobiernos, pero entonces díganme inversiones equivocadas que desalientan. La línea 12. ¿Mande? La línea 12. La línea 12, bueno, debe de mover a 5 millones de personas por ahí, ¿no? Las políticas. O sea, la inversión es correcta, ¿no? Favorece la economía. El problema es que lo hicieron mal, ¿no? La estafa de luz. La estafa de luz. ¿Mande? La torre, la estela de luz. Ah, la estela de luz, por ejemplo, ¿no? La estela de luz, bueno, pues como que ¿para qué, no? Creo que ni prende, ¿no? Pues, bien. Cuando la inversión en pasivos es exagerada. ¿Qué quiere decir esto de activos y pasivos? A ver, ¿quién me ayuda? No tenemos a los amigos de la administración por acá. ¿Cuál es la diferencia entre activos y pasivos? Dinero que entra y dinero que sale. Los pasivos son algo que tienes ahí pero que no puedes hacer efectivo como dinero, ¿no? Por ejemplo, así que los muebles, el mobiliario, ¿no? Tienes tu escritorio, tienes la oficina, pero no la vas a vender porque la necesitas para trabajar. Pues inversiones a largo plazo, ¿no? Si compras una propiedad, pero estás pagando un crédito, entonces estás pagando un pasivo, o sea, algo que no estás disfrutando de manera inmediata, sino que viene después. ¿Y activos? Por ejemplo, si tuviésemos una tortillería, ¿cuáles serían los activos? La masa, ¿no? La masa se convierte en tortillas, esos son mis activos, ¿no? Entonces estoy generando un flujo. Entonces cuando ese flujo se compromete mucho con pasivos, se detiene ahí o genera cierta crisis la parte del flujo.
nuestra cultura es muy dada a invertir en pasivos. Es muy dada a decir, me voy a sacrificar, y total, en 20 años salgo de la deuda, ¿no? Y compromete mucho la calidad de vida presente. Entonces, bueno, ese es otro tema ahí de cómo se maneja el dinero. Y bueno, cuando el miedo colectivo va en aumento, ¿qué genera el miedo? Parálisis. ¿Y cómo se deriva el miedo colectivo? O sea, si el dinero se genera con credibilidad, o se favorece, lo opuesto, ¿cómo sería? Pierde credibilidad y dinero. O sea, la desconfianza genera miedo. Está asociada al miedo. Entonces sube el miedo, entonces todo el mundo dice, no, yo mejor me resguardo porque quién sabe qué va a pasar. Y en ese momento que se resguardan, rompen el flujo económico y generan una crisis. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Bien. Hay una paradoja en este asunto de la economía, que los que miden la economía, Secretaría de Hacienda, organismos internacionales, ¿cómo miden la economía? ¿Cómo medirán todo esto? ¿Censos económicos? Datos económicos. ¿De dónde salen los datos económicos? ¿Mande? ¿Censos? De los censos, de los negocios, ajá. ¿Y habrá cosas que no se estén midiendo? ¿Cómo qué? Comercio informal. Comercio informal, Lavado de dinero. lavado de dinero. O sea, hay muchas cosas que no se están midiendo y como no se miden, pues como que no existen. Porque no están en los números, no están en las estadísticas. Entonces hay un segmento importante que como si no existiera, porque no está en la cuenta. ¿Sí? Me fui muy rápido con esto. Bien. Entonces, bueno, medir es importante. Entonces, regresando al inicio, como el problema es complejo, pues lo que hice fue dividir las economías de México en 5 pedacitos. Para entenderle mejor, como para entenderle mejor a cada economía, de qué estamos hablando y cómo favorecemos. Entonces, para mí, estos 5 segmentos tienen sentido. Los que producen, los gobiernos, de aquí está Cicata. Los que esperan, o sea, a lo mejor ustedes, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más aparte de la beca? Tener un trabajo, concluir su posgrado, ¿no? Los olvidados, ¿quiénes serán? Los olvidados, o sea, los que no están en las cifras. Comercio informal. Pues los indigentes, ¿no? Campesinos, o sea, hay muchísima. ¿Y los suicidas quiénes son? Los emprendedores ilegales, ¿no? De este país. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a revisar así brevemente estos segmentos, ¿no? Ay. Ya se nos fue la señal. ¿Cómo andamos? Ah, 20.
Bueno, entonces, estos 5 segmentos, primero, como todo proyecto, ¿no? Todo proyecto, ¿con qué inicia? Ajá, y luego de la idea, un proyecto. Y luego del proyecto, diseño. Ajá, pero ¿qué hay ahí en medio del diseño, proyecto, idea? ¿Qué hay ahí? Hay una necesidad que resolver. Una justificación, y luego ¿qué más hay? Estudios, marco teórico, un diagnóstico, ¿no? O sea, como que exactamente de qué vamos a estar hablando, ¿no? Entonces aquí es definir, pues primero quiénes son, ¿no? Entonces los que producen es la clase trabajadora, emprendedores y grandes empresarios. Ahí están los 3 sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Agricultura, ganadería, primario, secundario, transformación, toda la industria, terciario, servicios, comercio, ¿sí? Bien. Es lo que llamamos la economía formal, ¿cierto? Luego viene el otro segmento de nuestra economía, que son los gobiernos. ¿Cuántos gobiernos tenemos? 3 niveles. Uno es el federal, estatal y municipal, ¿cierto? Bien. Y dentro de los gobiernos tenemos empleados y funcionarios del sector público, federal, estatal, municipal y sus familias. Y también tenemos bien, tenemos a los empleados, ¿no? Los empleados y los funcionarios, son dos segmentos dentro del mismo estrato. Una cosa es ser funcionario y otra cosa es ser empleado. ¿Hay diferencia? ¿Económicamente hay diferencia? Sí. Ok, pero dentro de esas diferencias, ¿qué pasa con la temporalidad como otra variable? Si el funcionario gana más toda su vida, ¿como cuánto tiempo? Como que un ratito, ¿no? Depende de qué partido sea. Depende, ¿no? Pero la generalidad, Si es el jefe Diego, bien? pero eso no es la generalidad. Esos son los menos. tus meros. O sea, los menos y son así hasta nombrados, ¿no? Con nombre y apellido. La mayoría es el tiempo que dura. O sea, vamos, de todos los presidentes municipales, que son como 1500 en el país, ¿cuántos toman una diputación? Ni el 5%. O sea que los tiempos son breves, 3 años. O sea, sí les va bien, pero con muchas broncas. Y los empleados, ¿qué es lo que dicen? ¿De qué se quejan? No, gobierno. De gobierno no. ¿De qué se quejan? De cuánto gana, ¿no? Dicen, es que no me alcanza, ¿cierto? Entonces, pues como me pagan poquito, pues trabajo poquito, ¿cierto? Claro, ¿no? Los que esperan, la población en lo general, los que esperan que el gobierno cumpla lo que me prometió, clarito, escuché lo que me prometió, ¿no? Especial mención para los jóvenes, amas de casa, adultos mayores y también los ninis. Los ninis esperan, ¿no? Porque merecen mucho, ¿cierto? Sí. Por eso están esperando, ¿no? Todo lo que merecen. Los olvidados, desempleados, indígenas, campesinos, subempleados, inmigrantes e indigentes. Y los suicidas, los que con tal de vivir lo mejor posible, aunque dure poco tiempo, ofrendan su vida. ¿No?
Entonces, esas economías funcionarán igual. ¿Qué o ejemplos diferente. pondría usted ahí en el de los suicidas? ¿Mande? ¿Qué ejemplos pondría usted ahí en el de los Pues todo el suicidas? narco caería ahí. Todo el narco, pues ahí caería. Por ejemplo, la escolaridad de las personas implicadas en asuntos de narcotráfico. El promedio de escolaridad, ¿qué se imaginan? Primaria. Kinder trunco. Primero de primaria trunca. Es cierto, ¿eh? Primero de primaria trunca. Los que accesaron. O sea, es más, le tienen más terror acabar la primaria que matar a alguien. Okay. O sea, le resulta más fácil ir a matar a alguien que agarrar un libro. Y es real. Ahora, dentro de la economía formal, ¿cómo está repartida? ¿Qué porcentaje es, digamos, sector privado y qué porcentaje es sector gobierno? Bueno, entonces aquí viene la segunda pregunta, ¿no? ¿De qué viven cada pedacito? ¿De qué viven? Los que producen, pues de la economía de mercado, ¿no? Del comercio, de los segmentos del mercado, de cómo accesan a ellos, en fin. Los gobiernos, en el caso particular del gobierno federal, principalmente de las utilidades por la venta de petróleo, cobro de impuestos ingeniosos y variados, el más importante el ISR y el IVA, y bueno, abajo viene el dato de cuánto es esto. Total de ingresos federales en el 2009, 2.448.000.000 de pesos, 24% petroleros, 56% tributarios. Ese es el gobierno federal. Y el gobierno federal se lleva el 80% del presupuesto de todos los gobiernos. O sea, también ahí hay un tema de desigualdad. El gobierno federal acapara la mayor parte de los ingresos públicos y luego siguen los estatales y un pedacito los municipales. ¿Por qué? Porque los municipales pueden generar en su municipio, pero en sí el grueso de la economía lo concentra el gobierno federal y ese es un tema de desigualdad también. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el precio del petróleo, como nos está ocurriendo, baja? ¿A quién le pega? Al gobierno federal, ¿no? Y entonces una manera ingeniosa de mover esto, dado que la mayor parte de nuestro petróleo lo exportamos, ¿cuál sería? Si sube el precio del dólar, ¿podemos equilibrar ahí? O sea, estamos produciendo menos, pero como lo estamos exportando, si el dólar cuesta más, ¿qué pasa ahí? Más o menos. Se puede equilibrar, ¿no? ¿A poco? Sí, ¿no? Y dicen por ahí que como la macroeconomía es manipulable por los muy de arriba, que son como 200 familias en el mundo más o menos. El punto fue de todo este asunto del petróleo reciente, que el presidente de Rusia se puso así como que muy masculino, ¿no? y iba subiendo en su intensidad, en su modo, y como Rusia depende más del petróleo que nosotros, pues al bajarle el precio, pues lo meten en crisis, y entonces lo obligan a que le baje, ¿no?, a las pretensiones. Y lo que no se esperaba es que China dijera, no importa, yo te presto. Y entonces eso es lo que está ahorita complicando las cosas, porque bueno, así estamos los humanos de mal, ¿no? Pero se esperaba que con eso se equilibrara y que fuera breve, ¿no? Entra China al quite y pues ya no fue breve el asunto de la crisis petrolera. Y eso le pega pues, a todo
por el planeta. Bien, entonces tenemos que viven del petróleo, ¿no? ¿De quién vive? ¿De qué vive, perdón? ¿De qué viven los que esperan? ¿Dónde? De la beca familiar. De la beca, dicen. De las posibilidades de sus familias, de becas. ¡Ay, apareció becas! Sí, dice. Y apoyos gubernamentales, comisiones por ventas diversas, seguros inmobiliarios, transporte, línea blanca, ropa, zapatos, redes de mercadeo, Avon, Mary Kay, Forever, el comercio informal. Algunos afortunados de las remesas familiares de Estados Unidos, que es bastante, y pues de eso viven, ¿no? Los olvidados viven del comercio informal y el subempleo. Su subempleo es su opción más digna. Su mejor suerte, empleo temporal. Sobreviven día con día gracias al favor de Dios y de lo que pueden tomar del entorno. De limpiar el parabrisas, recolección y venta de basura inorgánica y derivaciones por el estilo. ¿Cierto? Los suicidas. De actividades clasificadas como ilegales, el narco y la extorsión como los ejemplos más productivos. Es más productiva la empresa. Pero pues alguien tiene que pagar y no tiene lana, o sea, tienen que pagar, entonces no. Lo que pasa es que la adicción sí te obliga a ver qué haces para sostener la adicción, por eso el narco es tan fuerte. Bueno, entonces aquí lo que sigue pues es precisamente decir, bueno, quiénes son, de qué viven, qué padecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, los empresarios o los emprendedores, de limitadas opciones de crecimiento, excesiva competencia de transnacionales, los funcionarios de la breve temporalidad de su trabajo, los empleados de su pequeño sueldo, de los que esperan de un presente con enormes limitaciones y de un futuro incierto, los olvidados de exclusión, represión, discriminación y olvido, los suicidas, abusos de todo tipo, incluyendo la muerte de parte del grupo al que pertenecen o del otro. Y bueno, ¿qué les gustaría, no? Esa sería una pregunta interesante. Entonces, aquí viene, dice, incrementar su empoderamiento económico a los que producen, a los funcionarios más tiempo en el sector, ya los municipales pueden echarse una segunda vuelta, entonces ya ahí la llevan, los empleados mayores sueldos, a los que esperan opciones claras y reales para incorporar al sector productivo, a los olvidados comer mejor, algún tipo de empleo. O sea, este asunto de la cruzada contra el hambre, pues es este tema de comer mejor. Y de los suicidas, pues incorporarse a la economía legal. Pues a nadie le gusta realmente estar. Pues bueno, ya después viene cómo sinergizar el esfuerzo, cómo podría fomentarse la economía. Esta parte es interesante, ¿no? ¿Cómo invierten en activos y pasivos cada segmento? Pues, por ejemplo, los que producen, su prioridad es estabilizarse, los empresarios crecer, el apoyo en activos en el sector gobierno, en apoyos sociales. Pemex pues, le va mal como empresa, la inversión en activos a los que esperan es insignificante, los olvidados no tienen manera, y los que más invierten en activos son los suicidas.
porque pues si el día que los cachan, pues salió las casas y todo eso, ¿no? Entonces lo que hacen es reinvertir en el negocio. O sea, más activos, más dinero, más flujo. Y entonces por eso sus fortunas crecen de manera exponencial, porque todo lo que están recibiendo lo están reinvirtiendo en expandir las redes de comercialización, hasta que el futuro los alcance y bueno, pues ahí se acabó la historia, pero es un negocio donde hay otros y otros y otros y otros, ¿no? Finalmente es una actividad productiva. Y entonces de todos ellos, los que más invierten son los suicidas y todos los demás están como acotados, como que... Inversión en pasivos para la clase trabajadora, vivienda, auto, es la razón de ser. Son los que más invierten en pasivos. Los gobiernos, pago de adeudos contraídos, infraestructura. Los que esperan, pues si tienen remesas, pues más o menos. Los olvidados, pues conservar lo poco que heredaron. Créditos de usureros son los que les va peor con los créditos. Como no tienen manera de tener una credibilidad que les respalde un crédito barato, pues son los que más recurren a los usureros, que suelen cobrar hasta el 10% mensual por un préstamo. Y bueno, los suicidas de repente les da por cosas muy lujosas, sobre todo vehículos. Y pues ya vendría el balance, ¿no? Entonces el balance de los productivos ligeramente positivo, de los gobiernos ligeramente positivo, de los que esperan negativo, de los olvidados negativo y de los arriesgados positivo. Luego viene la parte que dice Martín de los recursos, cómo se usan los recursos y las conclusiones, ¿no? Conclusiones. Que pues ya son así como recomendaciones, ¿no? Una cultura empresarial con educación financiera y crecimiento sustentable. Por ejemplo, en Brasil se aplica a crédito a capitales de golondrinos, se aplica un impuesto. Necesaria una cultura de servicio y de fomento a la calidad y nivel de vida. O sea, fíjense, los que tienen más posibilidades en esta historia de hacer algo diferente son los empleados de los gobiernos. Sí ganan poco, pero trabajan 12 horas al día. No, ¿cuántas horas al día? No, pero que trabajen. Que trabajen. O sea, no que cubran el horario, que no se escapen. No. Trabajo efectivo. Estoy hablando de los municipios, estoy hablando... No se espanten. ¿No? ¿Como cuánto? ¿Unas 6 allá con ganas? Unas 4, 5, bueno. Bueno, tienen un ingreso que es constante, que no falla, que la quincena no sabe fallar, y tienen tiempo. Ellos tendrían chance de convertirse en emprendedores. Pianito podrían hacerlo en el tiempo, el otro tiempo, ¿no? El tiempo restante. Ahí hay una buena opción. Los jóvenes, por ejemplo, pues sí el crecimiento académico, pero yo no he escuchado, por ejemplo, a ningún académico con nivel de doctorado, y eso es a nivel mundial, que diga, es que es poco lo que gano contra lo que estoy aportando. Y es cierto. Lo que pasa es que eligieron una carrera para hacer crecer el conocimiento, no el efectivo. Entonces ustedes, Entonces ustedes tienen esa oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues ¿por qué no crecimiento económico, crecimiento personal, crecimiento familiar, crecimiento académico? ¿Por qué limitarse exclusivamente, ¿no? También tenemos ejemplos de investigadores que se hicieron empresarios muy, muy poderosos, ¿no? Aquí en Sinvestab Querétaro, cuando menos 4 o 5 investigadores tienen ahora sus empresas a nivel nacional y otros a nivel mundial, muy destacadas.
Entonces, bueno, pues todo es cuestión de qué es lo que me mueve y entender que, bueno, las posibilidades realmente dependen de que nos demos cuenta, de que queramos, ¿no? Porque si no queremos, ¿se puede? Nada se puede, ¿no? Que queramos y después que podamos, ¿no? Hace poco estuve en una conferencia de una amiga, Lucero Santana, bueno, ella es muy conocida en Querétaro, y hablando del querer y poder, la conferencia fue por el Día de la Mujer, fue hace 2 días, y entonces ella dice que hablando de querer y poder, ¿no? Dice que la diferencia más notable entre hombres y mujeres es que las mujeres siempre pueden, aunque no siempre quieren. Y que los hombres siempre quieren, aunque no siempre pueden. Sí, cierto. Y entonces, bueno, me doy cuenta, lo quiero hacer y lo puedo hacer, ¿no? Es una decisión personal o en grupo. ¿Cómo es esta historia? ¿Personal o en grupo? Personal. Personal, o sea, no me tengo que comparar con nadie, simplemente tengo que ver o que revisar qué parte quiero desarrollar y si realmente me interesa, las posibilidades existen. ¿Hay riqueza suficiente? ¿Hay opciones suficientes más ahora que antes para poderse desarrollar? Fácil, pues no es, pero con trabajo y paciencia, sentido común, casi todo se logra. Muchísimas gracias por su atención, creo que estamos en tiempo.